Muy buenos días, amados hermanos. Les saluda en el amor del Señor. Damos gracias al Señor por este hermoso día. Vamos a estudiar Segunda de Reyes, capítulo 12, del 1 al 21. Reinado de Joás de Judá. Verso 1. En el 7º año, Jehú comenzó a reinar. Joás y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba. Vemos aquí que nos están dando los datos, ¿no? En qué tiempo que empezó a reinar Joás. Cuando estaba también reinando Jehú. Jehú estaba reinando en Israel. Entonces, aquí empieza también, en ese tiempo también empezó a reinar Joás y reinó 40 años en Jerusalén. Un tiempo largo. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba. Vemos aquí entonces que está diciendo quién era su madre. 2. Y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Qué bueno es tener buenos consejeros. Joiada era un hombre de Dios, un hombre que amaba con todo su corazón a Dios y estaba listo y dispuesto para poner todo de su parte para que Joás se convirtiera en un gran rey. 3. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en lugares altos. Esto llama mucho la atención, porque ¿por qué seguían? ¿Por qué Judá seguía ofreciendo sacrificios en lugares altos, sacrificios, quemaban incienso a ídolos? Continuaba con ídolos. 4. Y Joás dijo a los sacerdotes, todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová, el dinero del rescate de cada persona, aún está estipulado, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová. Esto es muy lindo, ¿no? Porque todos estaban trayendo de su voluntad. Y eso le agrada a nuestro Dios. Le agrada que todo lo que hagamos sea con amor, con cariño, con devoción, con agradecimiento. 5. Recíbanlo los sacerdotes cada uno de manos de sus familiares y reparen los portillos del templo donde quiera que se hallen grietas. ¿Por qué estaba tan mal el templo? ¿A qué se debe? Entonces, vamos a ver aquí que había una razón. Y Atalía con sus hijos, sus nietos, habían hecho esto. 6. Pero en el año 23 del rey Joás aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo. Aquí vemos un gran descuido de parte de los sacerdotes. ¿Qué les pasó? ¿Por qué no tuvieron en prioridad la casa de Dios? Esto también nos hace reflexionar que hay templos,
locales que están dedicados para Dios, pero están muy descuidados, muy descuidados. Y eso no debe ser así. Se debe arreglar, mejorar el lugar donde se va a adorar al Señor, porque está dedicado para Dios. 7. Llamó entonces el rey Joás al sumo sacerdote Joiada y a los sacerdotes. Eso nos está diciendo el verso 7. Le dijo: ¿por qué no reparáis las grietas del templo? Ahora pues, no toméis más el dinero de vuestras familiares, sino dadlo para reparar las grietas del templo. Qué bien, aquí se está portando muy bien Joás. Claro, le estaba llamando la atención a todos los sacerdotes. ¿Cómo es posible? Dio una orden y no se ha ejecutado, no se ha cumplido. Vamos a ver en Segunda de Crónicas qué nos dice al respecto. Segunda de Crónicas, capítulo 24, del verso 7. Va a explicar la situación, por qué estaba así el templo de Jehová. Verso 7, 24, 7. Porque la impía Atalía y sus hijos habían destruido la casa de Dios y además habían gastado en los ídolos. Ahí fue el dinero de Dios, a los ídolos, a los demonios. Todas las cosas consagradas de la casa de Jehová. Verso 8. Mandó pues el rey que hiciesen un arca, la cual pusieron fuera a la puerta de la casa de Jehová. Vemos aquí entonces que se tuvo que remediar esta situación. Mandó pues el rey que hiciese un arca, la cual pusieran fuera la puerta de la casa de Jehová. Verso 9. E hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que trajesen a Jehová la ofrenda que Moisés, siervo de Dios, había impuesto a Israel en el desierto. Verso 10. Y todos los jefes y todo el pueblo se gozaron y trajeron ofrendas y las echaron en el arca hasta llenarla. Qué maravilloso, qué bendición es que aquí, ¿no?, el pueblo o la iglesia del Señor esté contento, feliz, dando sus ofrendas con mucha alegría. Todo lo que hacemos con alegría, con dedicación y esmero, el Señor lo recibe con agrado. Y así están ellos haciendo. Aquí nos hace recordar también el escritor que también en el tiempo de Moisés se hizo también esas ofrendas con alegría para que se construyera en ese tiempo el tabernáculo. Aquí es el templo. 11. Y cuando venía el tiempo para llevar el arca al secretario del rey por mano de los levitas, cuando veían que había mucho dinero, venía el escriba del rey y el que estaba puesto por él, sumo sacerdote, y llevaban el arca y la vaciaban y la volvían a su lugar, y así lo hacían de día en día y recogían mucho dinero. Primero seguro no había suficiente dinero, pero luego ya había bastante, mucho.
Entonces se podía hacer cosas lindas, porque estaban haciendo una buena inversión y con amor estaban dando generosamente. Nuestro Dios es generoso y también nosotros debemos aprender a ser como Él. Verso 12. El rey y Joiada lo daban a los que hacían el trabajo del servicio de la casa de Jehová y tomaban canteros y carpinteros que reparasen la casa de Jehová y artífices en hierro y en bronce para componer la casa. La casa estaba quedando hermosa, bella, porque habían puesto a los mejores trabajadores que dominaban su trabajo, lo que hacían. 13. Hacían pues los artesanos la obra y por sus manos la obra fue restaurada y restituyeron la casa de Dios y a su antigua condición y la consolidaron. 14. Y cuando terminó, trajeron al rey y a Joiada lo que quedaba del dinero e hicieron de él utensilios para la casa de Jehová, utensilios para el servicio, y morteros y cucharas, vasos de oro y de plata, y sacrificaban holocaustos continuamente en la casa de Jehová todos los días de Joiada. Joiada, el sumo sacerdote, era una bendición, porque siempre cuando él estaba con vida, no cesaban los sacrificios al Señor. 15. Mas Joiada envejeció y murió lleno de días, de 130 años era cuando murió. Dios le dio una larga vida. 16. Y lo sepultaron en la ciudad de David, con los reyes, por cuanto había hecho bien con Israel, con Dios y con su casa. ¡Qué maravilloso! Porque nuestro Dios es así. Él nos da lo mejor. Siempre nos ha dado lo mejor. Nos ha dado su Hijo. Nosotros también debemos darle lo mejor de nosotros. Todo lo que Él ha puesto en nuestras vidas, nuestros dones, nuestros talentos, deben ser dedicados para nuestro Dios. Debemos adorarle en todo tiempo y de muchas maneras. Verso 17. Muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. 18. Y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este su pecado. Eso es lo que uno se gana por desobediente. ¿Cómo van a hacer eso? Cuando está Joiada, ahí estaban todos muy bien haciendo las cosas. ¿Y después qué pasó? Nada aprendieron. Vemos aquí también que el rey nada aprendió. ¿Cómo va a ser mantener esos ídolos y permitir que el pueblo ofrezca sacrificio en ese lugar? No es correcto. 19. Y les envió profetas para que los volviese a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon.
Dios siempre nos está dando la oportunidad de cambiar, de reflexionar, pero vemos aquí que ellos no están cambiando, no están mejorando su forma de ser, están haciendo doler el corazón de Dios. 20. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, le dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, Él también os abandonará. Vemos aquí, ¿qué va a pasar? Dios los iba a abandonar, porque ellos no se arrepentían y no volvían. Los profetas eran enviados de parte de Dios para que ellos cambien esa forma de ser, de actuar, de proceder, pero nada, no lo escuchaban a los profetas. Su corazón se había llenado de dureza. Querían hacer lo que ellos querían a su manera. No le importaba que dañaban el corazón de Dios. Por eso también le dijo bien claro Zacarías, el sacerdote: ustedes han abandonado a Dios. Cuidado de apartarse de Dios, de abandonarlo, porque van a venir cosas terribles. ¿Por qué? Porque cada uno va a asumir las consecuencias de sus actos. Vemos aquí entonces que está diciendo Zacarías que también Dios lo va a abandonar. 21. Pero ellos hicieron conspiración contra él y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. ¿Cómo se atrevieron a hacer esto? ¿Qué le pasa al rey Joás? ¿No se acuerda de lo que hizo el sumo sacerdote Joiada? Era el padre del sacerdote Zacarías, que ahora él era el sumo sacerdote. No estuvo agradecido con su socorro, con su ayuda cuando era un bebé prácticamente, era un bebé. Y él lo salvó. ¿Cómo le paga así, de esa manera? ¿Cómo se atreve a afectar a Dios, a su protector, Joiada, y mata a su hijo? 22. Así el rey no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho por él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir: Jehová lo vea y lo demande. Que no se puede lastimar a un siervo de Dios, a ninguna persona, porque somos la imagen de Dios. Tu padre, tu madre, tus hermanos, todos somos la imagen de Dios. No podemos atacarle, menos matarle, pero eso hizo. 23. A la vuelta del año subió contra el ejército de Siria y vinieron a Judá y a Jerusalén y destruyeron en el pueblo a todos los príncipes de él y enviaron todos el botín al rey a Damasco. Vemos aquí entonces que el Señor no estaba enojado. Y ahora
vinieron los sirios para acabar con todos ellos. 24. Porque aunque el ejército de Siria había venido con poca gente, Jehová entregó en sus manos un ejército muy numeroso, por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Así ejecutaron juicio contra Joás. El rey Joás estaba confiado que tenía un gran ejército que iba a poder contra los sirios. Pero no fue así. Cuando estás sin Dios, estás perdido. Sin Dios estamos perdidos. Por eso el enemigo les hizo mucho daño, matando a muchos de ellos. 25. Y cuando se fueron los sirios, lo dejaron agobiado por sus dolencias y conspiraron contra él sus siervos a causa de la sangre de los hijos de Joiada, el sacerdote, y los hirieron en su cama y murió, y los sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Es que Joás no se merecía nada, todavía le dejaron que en el lugar de David, en la ciudad de David, fuera enterrado, pero no le permitieron, no lo llevaron a donde están los reyes. No lo sepultaron con los reyes, porque él se convirtió en un idólatra, se convirtió en un enemigo de Dios. 26. Los que conspiraron contra él fueron Sabat, hijo de Simeat, amonita, y Josafat, hijo de Simri, moabita. Estos son los nombres de las personas que lo asesinaron. Eran sus hombres de confianza. 27. En cuanto a los hijos de Joás y la multiplicación que hizo de las rentas, multiplicación que hizo de las rentas y la restauración de la casa de Jehová, he aquí está escrito en la historia del libro de los reyes, y reinó en su lugar Amasías su hijo. Vemos entonces aquí que nos está diciendo, ¿no?, qué es lo que pasó. Estamos estudiando nosotros Segunda de Reyes, pero era importante ver también lo que decía en Crónicas. Quedamos en el versículo 7. Llamó entonces el rey Joás al sumo sacerdote Joiada y a los sacerdotes y les dijo: ¿por qué no reparáis las grietas del templo? Ahora pues, no toméis más el dinero de vuestras familias, de vuestros familiares, sino dadlo para reparar las grietas del templo. 8. Y los sacerdotes consintieron en no tomar más dinero del pueblo, ni tener el cargo de reparar las grietas del templo. 9. Mas el sumo sacerdote Joiada tomó un arca e hizo en la tapa un agujero y la puso junto al altar a la mano derecha, así que se entrara en el templo de Jehová, y los sacerdotes que guardaban la puerta ponían allí todo el dinero que se traía a la casa de Jehová. Vemos aquí, ¿no?, que Joiada fue el que mandó hacer el arca. Todo era con permiso del rey en ese tiempo. 10. Y cuando venían que había mucho dinero
Y cuando ellos veían que había mucho dinero en el arca, venían al secretario del rey y el sumo sacerdote y contaban el dinero que hallaban en el templo de Jehová y lo guardaban. 11. Y daban el dinero suficiente a los que hacían la obra y los que tenían a su cargo la casa de Jehová, y ellos lo gastaban en pagar a los carpinteros y maestros que reparaban la casa de Jehová. Todos los que estaban trabajando ahí eran los maestros, los que más dominaban, ¿no?, de su trabajo. 12. A los albañiles y canteros y en comprar la madera y piedra de cantería para separar las grietas, para reparar las grietas de la casa de Jehová, y en todo lo que se gastaba en la casa para repararla. Verso 13. Mas aquel dinero que se traía a la casa de Jehová no se hacía a tazas de plata, ni despabiladeras, ni jofainas, ni trompetas, ni ningún otro utensilio de oro ni de plata se hacía para el templo de Jehová. Ellos estaban concentrados en arreglar, adornar todo lo más importante. 14. Porque lo daban a los que hacían la obra, con él reparaban la casa de Jehová. 15. Y no se tomaba cuenta a los hombres en cuyas manos el dinero era entregado para que ellos lo diesen a los que añadían la obra, porque lo hacían ellos fielmente. Gloria a Dios. Ellos eran hombres de confianza, no le estaban vigilando, porque ellos lo hacían con esmero, dedicación. Seguro que en su trabajo ellos iban alabando, adorando al Señor. Pienso yo que decían: qué feliz soy de trabajar para el Señor y que me hayan escogido a mí de entre todos, que yo pueda tener esa bendición tan grande de ser parte de este trabajo. 16. El dinero por el pecado, el dinero por la culpa no se llevaba a la casa de Jehová, porque era de los sacerdotes. Nuestro Dios siempre está atento al cuidado de sus siervos. Aquí también vemos que ellos están teniendo muy en cuenta a los sacerdotes, que no se les deje de dar provisión. 17. Entonces subió Hazael, rey de Siria, y peleó contra Gad, y la tomó, y se propuso Hazael subir contra Jerusalén. Este es el sirio, Hazael, el rey. Este estaba con muchas ganas de despojar a Israel, ¿no? Totalmente. Entonces, vemos aquí que sí, hace muchas cosas malas. 18. Por lo cual tomó Joás, rey de Judá, todas las ofrendas que había dedicado Josafat y Joram y Ocosías, sus padres, reyes de Judá, y las que él había dedicado, y todo el oro que se halló en los tesoros de la casa de Jehová y en la casa del rey, y lo envió a Hazael, rey de Siria, y se retiró de Jerusalén. Ya le habían dado según una paliza, porque quedó bien herido el rey Joás. Y le dio, ¿y qué cogió? Todas las cosas que eran de Dios. ¿Por qué? Porque él estaba en juicio, no tenía comunión con Dios. Para que no nos sigan sacando más ya de lo que ya estamos, le mandó el dinero. Todo
todo lo valioso que tenía, de todas sus familias, sus antepasados, ¿no? Los anteriores que él como rey, todo eso mandó. Eso ocurre cuando uno no tiene comunión con Dios, lo despojan de todo. 19. Los demás hechos de Joás y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. 20. Y se levantaron sus siervos, conspiraron en conjuración y mataron a Joás en la casa de Milo, cuando descendía él a Sila. Eso lo vimos en Crónicas, que nos está dando una explicación más clara. Sus siervos lo mataron, sus hombres de confianza. Sus hombres de confianza lo mataron. Porque no se debe confiar. Pero él no confiaba en Dios, confiaba en esos hombres. Y esos hombres lo mataron. Versículo 21. Pues Josacar, hijo de Simeat, y Josafat, hijo de Somer, y sus siervos le hirieron y murió, y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar Amasías, su hijo. Vemos aquí entonces que nos explican las personas que le dieron muerte. Luego va a reinar. Eso lo hemos podido leer en Crónicas, que nos habla más exactamente lo que pasó. Damos la gloria a Dios porque Él está con nosotros. Y la palabra de Dios está escrita para que nosotros aprendamos a obedecer a Dios, aprendamos a respetar a Dios, aprendamos a serle obediente, a serle fiel y vivir de acuerdo a su palabra. Por eso está escrita la Biblia. Por eso Dios ha defendido su palabra. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor. Saquemos tiempo de estudiar la Biblia, de meditar, reflexionar y vivir lo que vamos leyendo. Porque eso quiere el Señor. No solo teoría, sino práctica. Vivir la palabra. Dios quiere que nosotros seamos hacedores de su palabra. Damos la gracia al Señor por este tiempo. Seguiremos estudiando este apasionante estudio de la Biblia. Bendiciones.